El sol de las 6 de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles de la colonia Portales, en Ciudad de México, cuando Javier Moreno despertó en el pequeño cuarto de azotea que rentaba por 1,500 pesos al mes. Sus manos callosas, marcadas por 18 años trabajando como albañil, buscaron instintivamente la caja de herramientas que mantenía siempre junto a su colchón. Eran lo único que le quedaba de su antigua vida, cuando tenía una cuadrilla de 12 trabajadores y su propia camioneta pick-up. La crisis económica de los últimos 3 años había sido devastadora. Primero perdió los contratos grandes con las constructoras, luego tuvo que vender la camioneta para pagar las liquidaciones de sus trabajadores. Después se fue la casa en un juicio hipotecario. Y finalmente se quedó solo con sus herramientas y una reputación que, aunque intachable, no alcanzaba para pagar ni la renta más barata. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier se dirigió esa mañana hacia la colonia Condesa, donde había conseguido trabajo temporal en la demolición parcial de una casa antigua. El pago era apenas 300 pesos por día, menos de la mitad de lo que solía cobrar como maestro de obra, pero su orgullo profesional no le permitía quedarse sin hacer nada. Mientras caminaba por la avenida Insurgentes Sur, cargando su pesada caja de herramientas que contenía un martillo de carpintero, cinceles de diferentes tamaños, nivel de burbuja, plomada, escuadra metálica y llaves de diferentes calibres, pensaba en cómo había llegado a esa situación. No había sido por descuido ni por malas decisiones. Simplemente, 3 clientes importantes no le habían pagado trabajos ya terminados, y cuando intentó demandarlos, descubrió que 2 de ellos habían declarado bancarrota y el tercero había desaparecido del país. La casa donde trabajaría ese día estaba en una de las calles más elegantes de la Condesa, en la calle Ámsterdam, con sus árboles frondosos y sus construcciones de estilo Art Deco de los años 40. Era una residencia de 2 plantas con fachada de cantera rosa que evidentemente había conocido tiempos mejores. La pintura estaba descascarada, algunas ventanas tenían los vidrios rotos y la reja de entrada mostraba óxido en varias secciones. Un letrero pequeño en la puerta decía, «En remodelación, favor de tocar». Javier tocó el timbre y esperó. Después de unos minutos, la puerta se abrió y apareció un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con ropa de trabajo desgastada, pantalón de mezclilla viejo y una camisa de franela a cuadros. Su cabello completamente blanco estaba despeinado y tenía manchas de polvo en la cara. «¿Es usted Javier Moreno?», preguntó el hombre con voz ronca. «Sí, señor. Vengo por el trabajo de demolición». «Pase, pase. Soy Ernesto, el encargado de la obra. El dueño no está, así que yo lo voy a estar supervisando». Javier entró a la casa y de inmediato su ojo experto comenzó a evaluar la estructura. El piso era de duela de madera que crujía con cada paso. Las paredes mostraban humedad en varias secciones y el techo presentaba manchas oscuras que indicaban filtraciones antiguas. Pero lo que más llamó su atención fue la calidad de la construcción original. Los muros eran de tabique macizo de 30 centímetros de espesor. Las vigas del techo eran de madera de encino y los marcos de las puertas estaban hechos de caoba tallada a mano. «Esta casa tiene historia», comentó Javier mientras pasaba su mano por una de las paredes. «Fue construida en 1947», explicó Ernesto. «El dueño la heredó de su padre, pero ha estado abandonada por casi 10 años. Ahora quiere remodelarla completamente, pero primero hay que demoler algunas paredes interiores para hacer espacios más abiertos». Ernesto lo llevó hacia la parte trasera de la casa,
donde había una cocina antigua con azulejos de Talavera, poblana en las paredes, y un piso de mosaico de pasta que formaba diseños geométricos complejos. En el centro de la cocina había una pared de tabique que separaba el área de cocina del comedor contiguo. «Esta es la pared que necesitamos demoler», dijo Ernesto, señalándola. «Según los planos del arquitecto, no es pared de carga, así que se puede quitar sin problema». Javier se acercó a la pared y la examinó cuidadosamente. Sacó su plomada y verificó la verticalidad. Luego usó su nivel para revisar la horizontalidad. Y finalmente golpeó suavemente diferentes secciones con los nudillos, escuchando atentamente el sonido que producía cada golpe. «¿Tiene los planos estructurales originales de la casa?», preguntó Javier después de su inspección. «No, solo tenemos los planos del arquitecto que contrató el dueño para la remodelación». «¿Por qué?». «Porque esta pared sí es de carga», respondió Javier con voz firme. «Mire aquí», señaló hacia el techo, donde la pared se encontraba con una viga de madera. Esta viga está apoyada directamente sobre la pared, y si se fija bien, puede ver que hay una pequeña curvatura en el techo a ambos lados. Eso significa que la viga está soportando peso y necesita este apoyo central. Ernesto se acercó y observó donde Javier señalaba, pero el arquitecto dijo que se podía quitar. «El arquitecto se equivocó», interrumpió Javier con respeto pero con firmeza. «Y si demolemos esta pared sin poner un refuerzo apropiado, todo el techo de esta sección se puede venir abajo. No solo eso, mire aquí». Javier señaló hacia una esquina donde la pared hacía contacto con el muro exterior. ¿Ve estas pequeñas grietas en forma de escalera? Eso indica que ya hay asentamiento diferencial. Si quitamos esta pared, el problema se va a agravar». Ernesto se quedó callado, claramente preocupado. Javier continuó. «Yo le recomendaría que antes de hacer cualquier demolición, traigan a un ingeniero estructurista para que haga un análisis completo. Va a costar más, pero es mejor gastar en eso ahora que tener que reconstruir todo después de un colapso. Pero el dueño ya pagó por los planos del arquitecto y está ansioso por empezar. Señor Ernesto, yo entiendo la situación, pero no puedo en conciencia demoler una pared que sé que va a causar un problema grave. Mi trabajo es hacer las cosas bien, no hacerlas rápido». Ernesto observó a Javier durante unos segundos largos, como evaluándolo. «¿Cuánta experiencia tiene usted?» 18 años, señor. Empecé de ayudante a los 15, me hice oficial a los 18 y maestro de obra a los 25. He construido desde casas pequeñas hasta edificios de 4 plantas. ¿Y por qué está trabajando en demoliciones si tiene esa experiencia?» Javier bajó la mirada momentáneamente, pero luego la levantó con dignidad. «Porque tuve mi propia empresa, pero 3 clientes grandes me dejaron de pagar trabajos terminados. Perdí todo tratando de cumplirle a mis trabajadores y proveedores, pero no perdí mi conocimiento ni mi integridad». Ernesto asintió lentamente, y por primera vez desde que Javier había entrado a la casa, una pequeña sonrisa apareció en su rostro curtido. «Espéreme aquí un momento», dijo, y salió de la cocina. Javier se quedó solo, observando los detalles de la construcción antigua. Los azulejos de Talavera eran auténticos, probablemente traídos directamente de Puebla. El mosaico del piso estaba colocado con una precisión milimétrica, formando patrones de flores y hojas que debieron haber tomado semanas de trabajo. Era el tipo de artesanía que ya casi no se veía en las construcciones modernas, donde todo se hacía con prisa y con materiales prefabricados. Ernesto regresó después de unos 5 minutos, pero ahora venía acompañado. Junto a él caminaba un hombre alto, de complexión robusta, vestido con un pantalón de vestir gris y una camisa blanca de manga larga. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, y usaba lentes de armazón dorado.
Su presencia emanaba autoridad, pero también había algo de calidez en su mirada. Javier Moreno, le presento a Rodrigo Valenzuela, el dueño de la casa, dijo Ernesto. Javier se limpió las manos en su pantalón de trabajo y extendió la mano para saludar. Mucho gusto, señor Valenzuela. El gusto es mío, Javier. Ernesto me contó lo que acaba de decir sobre la pared. ¿Podría explicármelo directamente? Javier repitió su análisis, esta vez con aún más detalle. Mostró exactamente dónde estaban los puntos de apoyo críticos, explicó el concepto de carga distribuida versus carga puntual y detalló los riesgos específicos de remover la pared sin el refuerzo estructural apropiado. Rodrigo escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas técnicas específicas que demostraban que entendía de construcción. ¿Y cuál sería su recomendación para resolver esto?, preguntó Rodrigo cuando Javier terminó su explicación. Primero, traer a un ingeniero estructurista certificado para que haga los cálculos exactos. Segundo, probablemente vamos a necesitar instalar una viga de acero IPR, posiblemente de 12 pulgadas, que vaya de pared a pared y que soporte el peso que ahorita está cargando esta pared de tabique. Tercero, antes de demoler, tenemos que apuntalar temporalmente toda esta sección para evitar cualquier movimiento durante el trabajo. ¿Cuánto costaría algo así? Javier hizo algunos cálculos mentales rápidos. La viga de acero con la instalación, unos 40,000 pesos. El ingeniero estructurista, unos 15,000. El apuntalamiento y la mano de obra especializada para la instalación, otros 20,000. En total, estamos hablando de unos 75,000 pesos, más o menos. ¿Y cuánto tiempo tomaría? Si empezamos hoy con el ingeniero, una semana para los cálculos y el diseño, luego 2 semanas para fabricar la viga a medida y una semana más para la instalación, un mes en total. Rodrigo se quedó pensativo, caminando alrededor de la cocina, observando la pared en cuestión desde diferentes ángulos. Javier, ¿tiene tiempo para quedarse un rato más? Me gustaría que revisara otras partes de la casa. Claro, señor Valenzuela, para eso vine. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo y Ernesto llevaron a Javier por toda la casa. En cada habitación, Javier identificaba problemas que el arquitecto no había considerado. Una viga de madera con termitas en el segundo piso, un problema de humedad ascendente en la sala principal que requería impermeabilización de cimientos, un ducto de gas mal ubicado que violaba los códigos de seguridad y una instalación eléctrica antigua que necesitaba reemplazarse completamente. Pero Javier no solo identificaba problemas, también proponía soluciones prácticas y económicas. Cuando encontró la viga con termitas, sugirió que en lugar de reemplazar toda la estructura del techo, se podía reforzar la viga dañada con placas de acero y resina epóxica, ahorrando decenas de miles de pesos. Cuando vio el problema de humedad, explicó que con una inyección de impermeabilizante a presión en los cimientos y la instalación de un sistema de ventilación en los muros, se podía resolver sin necesidad de excavar todo alrededor de la casa. Rodrigo tomaba notas en un cuaderno pequeño, haciendo preguntas específicas sobre cada recomendación. Ernesto, por su parte, observaba a Javier con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. Cuando terminaron el recorrido, regresaron a la cocina. Rodrigo cerró su cuaderno y miró directamente a Javier. Javier, tengo que confesarle algo. Dígame, señor. Ernesto no es el encargado de la obra, soy yo mismo. Me vestí así y me presenté como encargado porque quería ver cómo reaccionaba usted ante la situación. Javier se quedó callado, procesando la información. Verá, continuó Rodrigo. He contratado a 5 arquitectos diferentes en los últimos 2 años para esta remodelación y ninguno me ha dado confianza.
Todos me presentan planos bonitos, pero cuando hago preguntas técnicas específicas, veo que no tienen el conocimiento profundo de cómo funcionan las estructuras. Así que decidí probar algo diferente. Publiqué un anuncio de trabajo temporal para demolición, con un salario bajo, para ver qué tipo de trabajador llegaría. Quería a alguien que realmente conociera de construcción, no solo a alguien con un título universitario. Javier no sabía qué decir. Por un lado, sentía que lo habían engañado. Por otro lado, entendía la lógica detrás de la prueba. ¿Está molesto?, preguntó Rodrigo. No, señor, solo sorprendido. Pero entiendo por qué lo hizo. Javier, durante estas 2 horas he aprendido más sobre mi propia casa que en 2 años trabajando con arquitectos caros. Usted no solo identificó problemas que nadie más vio, sino que propuso soluciones prácticas y económicas. Eso habla de experiencia real y de integridad profesional. Rodrigo se sentó en un banco de madera que había en la cocina e invitó a Javier a hacer lo mismo. Déjeme contarle quién soy realmente. Mi nombre completo es Rodrigo Valenzuela Ochoa. Soy el fundador de Desarrollos Valenzuela, una empresa que construye y vende casas en el Estado de México. Empecé hace 35 años como albañil, exactamente como usted. Trabajé durante 10 años ahorrando cada peso y finalmente pude comprar mi primer terreno y construir 3 casas para vender. Las 3 se vendieron antes de terminarlas. Con esas ganancias compré más terrenos, contraté trabajadores y poco a poco fui creciendo. Javier escuchaba fascinado. Conocía el nombre de Desarrollos Valenzuela. Era una de las constructoras más respetadas del área metropolitana. Ahora tengo 62 años, continuó Rodrigo, y la empresa construye aproximadamente 200 casas al año. Pero tengo un problema. Mi hijo no está interesado en el negocio familiar, estudió finanzas y trabaja en el sector bancario. Mi hija vive en Estados Unidos. Y yo no tengo a nadie de confianza para dejar la parte operativa de la empresa cuando me retire. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando hacia el jardín trasero que estaba completamente descuidado. Durante los últimos 5 años he entrevistado a decenas de ingenieros civiles y arquitectos para el puesto de director de construcción. Todos tienen títulos impresionantes, maestrías, diplomados, pero cuando los pongo a dirigir una obra, veo que no tienen el conocimiento práctico necesario. No saben lo que es mezclar cemento con las proporciones correctas, no entienden cómo se comporta una estructura bajo carga, no pueden identificar un trabajo mal hecho hasta que es demasiado tarde. Se volvió hacia Javier. ¿Sabe qué es lo que más me impresionó de usted esta mañana? No, señor. Que estuvo dispuesto a perder un trabajo de 300 pesos por día porque no quería hacer algo que sabía que estaba mal. Eso es integridad, y la integridad es algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Javier sintió un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que alguien no reconocía su trabajo de esa manera. Javier, quiero hacerle una oferta, pero antes necesito que entienda que no es caridad. Es una oportunidad laboral real basada en su competencia profesional. Lo escucho, señor Valenzuela. Necesito a alguien que supervise la construcción de nuestros desarrollos habitacionales. Alguien que conozca cada detalle del proceso constructivo, que pueda identificar problemas antes de que se conviertan en desastres, y que tenga la autoridad moral para exigir calidad a los trabajadores, porque él mismo ha hecho ese trabajo. Quiero ofrecerle el puesto de supervisor general de construcción. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Supervisor general? Así es. Estaría a cargo de supervisar todas nuestras obras activas, aproximadamente 15 desarrollos simultáneos en diferentes puntos del Estado de México. Tendría un equipo de 5 supervisores de campo bajo su dirección,
y reportaría directamente a mí. El salario base sería de 40,000 pesos al mes, más bonos por cumplimiento de plazos y calidad. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. 40,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba cuando tenía su propia empresa. Señor Valenzuela, yo no sé qué decir, pero necesito ser honesto con usted. Dígame, yo no tengo título universitario. Solo tengo estudios de secundaria terminada y 18 años de experiencia en campo. Rodrigo sonrió ampliamente. Javier, yo tampoco tengo título universitario, y mire hasta dónde llegué. Lo que necesito no es un título, es conocimiento real y carácter, y usted demostró tener ambos en estas 2 horas. Pero, ¿no necesita conocerme más? ¿Referencias, cartas de recomendación? Ya pedí referencias. Mientras usted revisaba el segundo piso, hice 4 llamadas a contactos que tengo en el sector. Todos me dijeron lo mismo, que Javier Moreno es el mejor albañil que conocen, que su trabajo es impecable y que perdió su empresa por mala suerte con clientes morosos, no por mala gestión. Eso fue suficiente para mí. Javier sintió lágrimas queriendo salir, pero las contuvo. No había llorado cuando perdió su casa. No había llorado cuando tuvo que vender su camioneta. No había llorado durante los meses durmiendo en cuartos de azotea. Pero ahora, frente a esta oportunidad inesperada, sentía que toda la presión acumulada quería salir. Hay una condición, añadió Rodrigo. ¿Cuál? Que empiece mañana mismo. Tengo una obra en Naucalpan, donde el supervisor actual no está haciendo bien su trabajo, y necesito que alguien tome control inmediatamente. Javier se puso de pie y extendió su mano. Señor Valenzuela, acepto, y le prometo que no va a arrepentirse. Rodrigo estrechó su mano con fuerza. No lo dudo, Javier. Ahora hablemos de algunos detalles prácticos. ¿Tiene auto? No, señor. Me muevo en transporte público. Está bien, la empresa le va a proporcionar una camioneta para que pueda moverse entre las diferentes obras. También vamos a conseguirle un departamento cerca de las oficinas centrales en Satélite, que la empresa pagará durante los primeros 3 meses mientras usted se acomoda. Después, ese gasto saldrá de su salario, pero para entonces ya habrá recibido sus primeros pagos. Javier no podía creer que todo esto estuviera pasando. Apenas unas horas antes estaba caminando hacia un trabajo temporal de demolición, resignado a ganar 300 pesos, y ahora tenía una posición gerencial en una de las constructoras más respetadas del país. Los siguientes días fueron un torbellino. Javier recogió sus pocas pertenencias del cuarto de azotea, se mudó a un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Satélite y se presentó en las oficinas centrales de Desarrollos Valenzuela. Rodrigo personalmente le presentó al equipo directivo y a los 5 supervisores que estarían bajo su mando. La primera obra que visitó como supervisor general fue el desarrollo en Naucalpan que Rodrigo había mencionado. Era un conjunto de 40 casas de interés social, de las cuales 30 ya estaban en diferentes etapas de construcción. Javier llegó sin avisar un martes a las 7 de la mañana. Lo que encontró lo dejó horrorizado. Los albañiles estaban mezclando el cemento con proporciones incorrectas, ahorrándose material para quedarse con la diferencia. Las varillas de acero en los castillos estaban mal amarradas, sin el traslape mínimo requerido por las normas de construcción. Los bloc huecos estaban colocados sin llenar los huecos con concreto, lo que hacía las paredes mucho más débiles de lo debido. Y el supervisor anterior, en lugar de estar en la obra dirigiendo, estaba en una oficina temporal revisando su teléfono celular. Javier reunió a todos los trabajadores en el área central del desarrollo. Buenos días, mi nombre es Javier Moreno, y a partir de hoy soy el supervisor general de todas las obras de Desarrollos Valenzuela. Lo primero que vamos a hacer es detener todo el trabajo.
Hubo murmullos de confusión entre los trabajadores. Lo segundo que vamos a hacer, continuó Javier con voz firme, pero no agresiva, es revisar casa por casa todo lo que se ha construido hasta ahora. Y donde encontremos trabajo mal hecho, lo vamos a demoler y rehacer correctamente. Un albañil mayor, claramente el líder informal del grupo, dio un paso al frente. ¿Y quién va a pagar por demoler trabajo ya hecho? La empresa, respondió Javier, porque la empresa no vende casas mal construidas. Pero les voy a decir algo. El que yo encuentre que a propósito hizo mal trabajo para ahorrarse material y quedarse con dinero extra, ese se va inmediatamente y además lo vamos a demandar. El que cometió errores por falta de supervisión, ese tiene oportunidad de corregir y aprender. Javier pasó 3 días completos inspeccionando cada casa. De las 30 casas en construcción, 18 tenían problemas significativos que requerían corrección. En 5 casos, los problemas estructurales eran tan graves que había que demoler paredes completas y volver a construirlas desde los cimientos. El costo total de las correcciones fue de casi 2 millones de pesos. Javier preparó un informe detallado y se lo presentó a Rodrigo en persona. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo Rodrigo después de leer el informe. «Sí, señor. Pero tengo buenas noticias también». «¿Cuáles?» «Identifiqué a los 3 maestros de obra que estaban robando materiales. Ya fueron despedidos y presenté las denuncias correspondientes. El resto del equipo, una vez que entendieron que aquí se trabaja bien o no se trabaja, están mostrando buena actitud. Y encontré 2 muchachos jóvenes, Roberto y Daniel, que tienen muy buen ojo y muchas ganas de aprender. Con el entrenamiento correcto, podrían ser excelentes maestros de obra». Rodrigo asintió. «¿Cuánto tiempo necesitas para recuperar el proyecto?» 3 meses para corregir todo lo mal hecho y terminar las 30 casas con la calidad que debe tener. Pero, señor Valenzuela, hay algo más que quiero proponerle. Dime, estos problemas pasaron porque no hay un sistema claro de control de calidad. Propongo que implementemos inspecciones obligatorias en 3 puntos críticos de cada construcción. Después de la cimentación, después de levantar muros y antes de techar y antes de los acabados finales. Y que en cada inspección, yo o uno de los supervisores capacitados firmemos personalmente aprobando el trabajo. Me parece excelente. Impleméntalo en todas las obras. Durante los siguientes 3 meses, Javier trabajó 16 horas diarias. Visitaba cada obra al menos 2 veces por semana. Entrenaba personalmente a los supervisores en los detalles técnicos que debían buscar y creó manuales de procedimientos con fotografías que mostraban exactamente cómo debía hacerse cada paso del proceso constructivo. Los resultados comenzaron a verse rápidamente. Las obras avanzaban más rápido porque había menos errores que corregir. Los costos de material se redujeron en un 15% porque ya no había desperdicio ni robo. Y lo más importante, la calidad de las construcciones mejoró dramáticamente. Un día, Rodrigo lo llamó a su oficina. «Javier, tengo noticias». «Dígame, señor. ¿Recuerdas el desarrollo de Naucalpan que corregimos?» «Claro. Las primeras 10 casas que entregamos con tu supervisión han generado algo que nunca habíamos tenido: 0 quejas de los compradores. Normalmente, en los primeros 3 meses después de la entrega, recibimos un promedio de 5 quejas por casa. Cosas menores, pero quejas al fin. Con estas 10 casas, 0. Los compradores están tan contentos que 3 de ellos ya nos recomendaron con familiares que también quieren comprar». Javier sonrió con satisfacción. «Eso es porque están bien construidas, señor Valenzuela». «Exacto. Y por eso quiero hacer algunos cambios». Rodrigo abrió una carpeta sobre su escritorio.
Primero, tu salario sube a 60,000 pesos mensuales a partir de este mes. Segundo, vas a recibir un bono de 50,000 pesos por los resultados del último trimestre. Y tercero, quiero que empieces a preparar una propuesta para expandir nuestro programa de supervisión a un sistema completo de desarrollo de talento interno. ¿Desarrollo de talento? Sí. Quiero que identifiques a los mejores albañiles jóvenes que tenemos, aquellos con actitud y ganas de aprender, y que crees un programa formal de entrenamiento para convertirlos en maestros de obra certificados. No quiero seguir dependiendo de contratar supervisores externos que no conocen nuestra forma de trabajar. Javier sintió una emoción profunda. Esa era exactamente la oportunidad que él hubiera querido tener cuando era joven. Señor Valenzuela, me encantaría hacer eso. Perfecto, tienes 2 semanas para presentarme una propuesta completa. Javier trabajó intensamente en la propuesta. Visitó cada una de las 15 obras activas y habló personalmente con los albañiles y ayudantes, buscando aquellos que mostraran no solo habilidad técnica, sino también actitud, responsabilidad y ganas de superarse. Identificó a 12 candidatos ideales. La propuesta que presentó incluía un programa de 6 meses donde los candidatos recibirían entrenamiento teórico los sábados por la mañana y entrenamiento práctico supervisado durante la semana. Los temas incluirían lectura de planos, cálculo de materiales, técnicas de construcción avanzadas, seguridad en obra y gestión de cuadrillas. Al final del programa, habría un examen práctico donde cada candidato tendría que supervisar la construcción completa de una casa pequeña, desde la cimentación hasta los acabados. Rodrigo aprobó la propuesta inmediatamente y asignó un presupuesto de 300,000 pesos para implementarla. El primer grupo de 12 aprendices comenzó el programa un sábado de septiembre. Javier nunca olvidaría ese día. Los 12 muchachos, con edades entre 18 y 28 años, llegaron puntuales a las 7 de la mañana a la sala de capacitación que habían habilitado en las oficinas centrales. Todos traían libretas nuevas y bolígrafos listos para aprender. «Buenos días», les dijo Javier. «Bienvenidos al programa de desarrollo de maestros de obra Valenzuela. Durante los próximos 6 meses vamos a trabajar duro. Pero si ustedes ponen todo de su parte, al final de este programa van a ser maestros de obra certificados, con un aumento de salario y la oportunidad de crecer dentro de la empresa». Uno de los muchachos, Roberto, el mismo que Javier había identificado en Naucalpan como prometedor, levantó la mano. «Señor Javier, ¿es cierto que usted también empezó como ayudante?» «Es cierto, Roberto. Empecé a los 15 años cargando bultos de cemento, pero un maestro de obra que se llamaba don Felipe vio que yo tenía ganas de aprender y comenzó a enseñarme. Me explicaba por qué se hacía cada cosa, no solo cómo se hacía. Y eso marcó toda la diferencia en mi carrera. ¿Y ahora usted es el supervisor general? Así es. Y si ustedes trabajan con dedicación y mantienen su integridad, no hay límite para dónde puedan llegar». Los 6 meses del programa fueron intensos. Javier, personalmente, daba las clases teóricas los sábados, usando ejemplos reales de las obras para ilustrar cada concepto. Durante la semana, los aprendices rotaban entre diferentes obras, donde los supervisores de campo les daban responsabilidades graduales cada vez mayores. De los 12 candidatos iniciales, 11 completaron el programa exitosamente. El que no terminó fue porque consiguió una oferta mejor en otra empresa, lo cual Javier tomó como una buena señal. Significaba que el mercado reconocía el valor del entrenamiento que estaban recibiendo. El examen final fue supervisar la construcción de una casa de 60 metros cuadrados en un terreno del banco de tierras de la empresa.
Cada candidato tuvo que hacer todo: calcular materiales, contratar su cuadrilla, supervisar cada fase y entregar la casa terminada en un plazo de 6 semanas. Javier visitaba cada casa en construcción 2 veces por semana, pero no intervenía a menos que viera algo peligroso. Quería que los muchachos aprendieran a resolver problemas por sí mismos. Roberto, el joven de Naucalpan, fue el primero en terminar su casa. Cuando Javier hizo la inspección final, quedó genuinamente impresionado. La casa no solo estaba bien construida técnicamente, sino que Roberto había agregado detalles que no eran obligatorios. Había reforzado las esquinas con castillos extras para mayor seguridad sísmica. Había instalado un sistema de captación de agua pluvial en el techo y había usado una técnica especial de acabado en las paredes exteriores que las hacía más resistentes a la humedad. «Roberto», le dijo Javier después de la inspección, «este trabajo está por encima del estándar requerido. ¿Por qué agregaste estos detalles extras?» «Porque usted siempre dice que debemos construir como si fuéramos a vivir ahí nosotros mismos, señor Javier. Y yo pensé, si esta fuera mi casa, ¿qué detalles me gustaría que tuviera?» Javier sonrió. Ese muchacho había entendido la lección más importante. La ceremonia de graduación del primer grupo fue un evento formal. Rodrigo personalmente entregó los certificados a los 11 graduados y anunció que todos recibirían un aumento de salario del 30% y serían promovidos a maestros de obra con sus propias cuadrillas. «Pero hay algo más», dijo Rodrigo ante los presentes. Uno de los graduados demostró un nivel excepcional de competencia y liderazgo. Roberto Mendoza no solo terminó su casa primero, sino que cuando vio que uno de sus compañeros estaba teniendo dificultades, dedicó sus fines de semana a ayudarlo. Ese es el tipo de actitud que queremos en Desarrollos Valenzuela. Rodrigo hizo una pausa. Por eso Roberto Mendoza será promovido directamente a supervisor de campo, saltándose el paso de maestro de obra, reportará directamente a Javier y supervisará nuestro próximo desarrollo en Cuautitlán. Roberto se quedó paralizado por la sorpresa. Cuando Rodrigo le entregó su certificado y una carta de nombramiento, el joven no pudo contener las lágrimas. «Gracias, señor Valenzuela». «Gracias, señor Javier, no los voy a defraudar». Después de la ceremonia, Javier y Rodrigo se quedaron solos en la sala. «Lo hiciste muy bien, Javier», le dijo Rodrigo. «Este programa es exactamente lo que necesitábamos». «Gracias, señor. Pero es solo el comienzo. Ya tengo identificados otros 15 candidatos para el segundo grupo». «Excelente. Y hablando de nuevos comienzos, hay algo que quiero discutir contigo». Rodrigo sacó una carpeta de su portafolio. «La empresa está creciendo más rápido de lo proyectado, gracias en gran parte a la mejora en calidad que has implementado. Tenemos contratos nuevos que nos van a llevar a duplicar nuestra producción en los próximos 2 años. Vamos a pasar de construir 200 casas al año a 400. Eso es excelente, señor». «Sí, pero también significa que necesito reestructurar la dirección de la empresa. Necesito un director de operaciones que se encargue de toda la parte de construcción, supervisión, calidad y desarrollo de personal. Alguien que entienda tanto el trabajo de campo como la gestión administrativa». Javier comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. «Javier, quiero ofrecerte el puesto de director de operaciones. Reportarías directamente a mí como director general. Tendrías un equipo de 20 personas bajo tu dirección y tu salario sería de 120,000 pesos mensuales, más participación en las utilidades de la empresa». Javier sintió que las piernas se le aflojaban. «Señor Valenzuela, yo...» «Espera, déjame terminar. No es solo un aumento de responsabilidad. También implica que te convertiría en socio minoritario de la empresa. Te estaría dando el 5% de las acciones de Desarrollos Valenzuela».
Javier no podía creer lo que estaba escuchando. 5% de una empresa que construía 200 casas al año y que pronto construiría 400. ¿Por qué haría esto por mí? Rodrigo se acercó y puso una mano en el hombro de Javier. Porque cuando te conocí hace 9 meses, vi en ti lo mismo que yo era hace 35 años. Un albañil con conocimiento real, con integridad y con hambre de demostrar su valor. Le aposté a que tú podías ser la persona que necesitaba, y no me equivoqué. Ahora quiero asegurarme de que te quedes en la empresa a largo plazo, y la mejor manera de hacer eso es hacerte socio. Javier extendió su mano. Acepto, señor Valenzuela, y le juro que voy a dar todo de mí para que esta empresa siga creciendo. 2 años después, Javier estaba en la inauguración del desarrollo habitacional más grande que Desarrollos Valenzuela había completado. Un complejo de 120 casas en Tecámac. El gobernador del Estado de México estaba presente, así como varios funcionarios municipales y representantes de la industria de la construcción. Durante su discurso, el gobernador mencionó específicamente la calidad de las construcciones de Desarrollos Valenzuela y las puso como ejemplo de lo que se debía hacer en vivienda de interés social. Estas no son solo casas, dijo el gobernador, son hogares construidos con calidad, donde las familias mexicanas pueden vivir con dignidad y seguridad. Después de la ceremonia, Javier caminó por el desarrollo, observando a las familias que ya habían comenzado a mudarse. Niños jugando en las calles, padres descargando muebles, abuelos sentados en las puertas observando el movimiento. Cada una de esas casas había sido supervisada personalmente por él o por uno de los maestros de obra que él había entrenado. Su teléfono sonó. Era Roberto. Señor Javier, necesito contarle algo. Dime, Roberto. ¿Recuerda la obra de Cuautitlán que supervisé hace 1 año? Claro, tu primera obra como supervisor. La terminaste 2 semanas antes del plazo. Exacto. Bueno, uno de los compradores de esas casas se llama Ingeniero Martínez y resulta que es el director de obras públicas del municipio de Tultitlán. Interesante. Y me llamó ayer. Dice que quedó tan impresionado con la calidad de su casa que quiere conocer a los responsables de la construcción y me preguntó si Desarrollos Valenzuela estaría interesada en participar en una licitación para construir una escuela primaria. Javier sonrió. Ese era exactamente el tipo de oportunidad que esperaban, contratos con gobierno basados en reputación, no en conexiones políticas. Excelente trabajo, Roberto. Voy a hablar con el señor Valenzuela y vamos a preparar la propuesta. Hay algo más, señor Javier. ¿Qué cosa? El ingeniero Martínez me contó que el motivo por el que invitó específicamente a nuestra empresa es porque su hermano también compró una casa nuestra en Naucalpan y ambos están sorprendidos de que después de 2 años de uso no han tenido ningún problema. Ni humedades, ni grietas, ni fallas eléctricas, nada. Dice que eso es rarísimo en viviendas de interés social. Es que están bien construidas, Roberto, y están bien construidas porque tenemos gente como tú supervisando cada detalle. Esa noche, Javier regresó a su departamento, que había cambiado por uno más grande en la colonia Polanco, pero que seguía siendo modesto en comparación con lo que podía pagar. Nunca había olvidado de dónde venía y mantenía un estilo de vida sencillo. En su mesa de centro tenía varios álbumes de fotografías, uno con fotos de todas las obras que había supervisado, otro con fotos de los 4 grupos de aprendices que ya habían pasado por el programa de entrenamiento, 50 maestros de obra en total, y un tercero con fotos de las familias viviendo en las casas que habían construido. Su teléfono sonó nuevamente. Era Rodrigo. Javier, ¿tienes tiempo para hablar mañana? Claro, señor Valenzuela. ¿Pasa algo? Nada malo. Al contrario,
Quiero discutir la expansión a Querétaro y también quiero hablar sobre aumentar tu participación accionaria en la empresa. ¿Aumentarla? Sí. Has demostrado durante estos 2 años que no solo eres un excelente director de operaciones, sino que tienes visión de negocio. Quiero aumentar tu participación del 5 al 15% y quiero empezar a prepararte para que eventualmente te conviertas en director general cuando yo me retire completamente. Javier sintió una emoción profunda, no solo por el reconocimiento económico, sino por la confianza que Rodrigo depositaba en él. Al día siguiente, se reunieron en la oficina de Rodrigo. Durante 2 horas discutieron los planes de expansión, las nuevas contrataciones necesarias y la estructura organizacional que necesitarían para los próximos 5 años. Al final de la reunión, Rodrigo le entregó a Javier una carpeta con documentos legales. Esto formaliza el aumento de tu participación accionaria. Ahora eres dueño del 15% de Desarrollos Valenzuela. Y hay una cláusula especial. ¿Cuál? Que si algo me pasa a mí antes de que te nombre director general formalmente, automáticamente tu participación sube a 35% y asumes la dirección general de inmediato. Señor Valenzuela, eso es demasiado generoso. Rodrigo levantó la mano. No es generosidad, Javier, es la decisión correcta para la empresa. Tú eres la persona que construyó el sistema de calidad que nos distingue. Tú eres quien entrenó a la próxima generación de maestros de obra. Y tú eres quien tiene la integridad y el conocimiento para mantener los valores con los que fundé esta empresa. Los siguientes 3 años fueron de crecimiento explosivo. Desarrollos Valenzuela abrió operaciones en Querétaro, Puebla y León. El programa de entrenamiento de maestros de obra se expandió para incluir también capacitación en técnicas de construcción sustentable y eficiencia energética. Y Javier implementó un nuevo sistema de certificación, donde cada casa construida recibía una garantía extendida de 10 años, algo prácticamente inaudito en el sector de vivienda de interés social. La reputación de la empresa creció hasta el punto donde las casas de Desarrollos Valenzuela se vendían con una prima del 20% sobre la competencia, y aún así se vendían más rápido porque los compradores valoraban la calidad. En el 5º aniversario de Javier en la empresa, Rodrigo organizó una comida especial con todo el equipo directivo. «Quiero hacer un anuncio importante», dijo Rodrigo levantándose con una copa de vino en la mano. «Como todos saben, tengo 67 años y he trabajado en construcción durante 40 años. Es hora de que empiece a reducir mi participación en las operaciones diarias de la empresa». Hubo murmullos de sorpresa entre los presentes. Por eso, a partir del próximo mes, Javier Moreno será nombrado formalmente como director general de Desarrollos Valenzuela. Yo permaneceré como presidente del consejo, pero las decisiones operativas estarán completamente en manos de Javier. Todos en la mesa comenzaron a aplaudir. Javier se levantó para abrazar a Rodrigo. «Gracias por creer en mí, señor Valenzuela». «No, gracias a ti por salvar mi empresa, Javier. Cuando te conocí hace 5 años, yo estaba considerando venderla porque no encontraba a nadie de confianza para dejarla. Tú no solo tomaste el control de las operaciones, sino que las llevaste a un nivel que yo nunca imaginé posible». 1 año después, Javier estaba en la inauguración de la obra más significativa hasta el momento, el Centro de Capacitación Técnica Valenzuela, una escuela dedicada exclusivamente a entrenar albañiles, plomeros, electricistas y otros oficios de la construcción. La escuela ofrecería cursos gratuitos para jóvenes de familias de bajos recursos, patrocinados completamente por Desarrollos Valenzuela. Durante su discurso de inauguración, Javier habló desde el corazón.
Cuando yo tenía 15 años, un maestro de obra llamado don Felipe me enseñó que ser albañil no es solo mezclar cemento y acomodar tabiques. Es participar en la construcción de los espacios donde la gente va a vivir sus vidas, criar a sus hijos, construir sus sueños. Ese día aprendí a amar mi oficio y ese amor me ha traído hasta aquí. Hizo una pausa y miró al público, donde estaban sentados los 50 maestros de obra que había entrenado personalmente, junto con decenas de trabajadores de las diferentes obras. Este centro es para devolver lo que yo recibí, para que otros jóvenes puedan aprender oficios dignos, bien pagados y fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y para demostrar que el éxito verdadero no se mide solo en dinero, sino en cuántas oportunidades les damos a otros. Entre el público estaba Roberto, ahora director de supervisión con 10 obras bajo su responsabilidad. Al lado de Roberto estaban Daniel, Carlos, Andrés y otros 7 de los primeros aprendices que había entrenado Javier, todos ahora en posiciones de liderazgo dentro de la empresa. Después de la ceremonia, Roberto se acercó a Javier. «Señor Javier, hay algo que quiero contarle». «Dime, Roberto, ¿se acuerda del día de mi graduación, cuando el señor Valenzuela me promovió directamente a supervisor?» «Por supuesto. Ese día cambió mi vida. Yo venía de una familia muy pobre. Mi papá es campesino en Oaxaca. Nunca pensé que podría llegar a tener una posición profesional. Y hoy, 6 años después, soy director de supervisión y gano más de lo que mi padre ganó en toda su vida». Roberto tenía lágrimas en los ojos. «Pero lo más importante no es el dinero, señor Javier. Es que ahora yo puedo hacer lo que usted hizo por mí. Ya entrené a 20 maestros de obra. 3 de ellos ahora son supervisores. Y uno de ellos, Francisco, acaba de abrir su propia empresa pequeña de construcción, usando todo lo que aprendió aquí». Javier puso su mano en el hombro de Roberto. «Eso es exactamente como debe ser, Roberto. El ciclo tiene que continuar. Nosotros recibimos oportunidades, ahora las damos». Esa noche, Javier regresó al que había sido su antiguo barrio en la colonia Portales. Caminó hasta la casa donde había rentado el cuarto de azotea cuando estaba en su peor momento económico. La casa seguía ahí, un poco más deteriorada que antes. Tocó a la puerta y le abrió la misma señora que le había rentado el cuarto 5 años atrás. «¿Doña Marta?» La señora lo miró con confusión inicialmente, pero luego lo reconoció. «¿Javier? ¿Eres tú?» «Sí, doña Marta. Vine a visitarla». La señora lo invitó a pasar. Mientras tomaban café en la pequeña sala, Javier le contó todo lo que había pasado en esos 5 años. «No puedo creerlo», decía doña Marta. «El muchacho que vivía en mi azotea ahora es el director de una empresa grande. Y vine a agradecerle, doña Marta, porque cuando yo estaba en mi peor momento, usted fue de las pocas personas que me trató con dignidad. No me veía como un fracasado, me veía como un trabajador que estaba pasando por un momento difícil. Ay, Javier, solo hice lo que cualquier persona decente haría». «No, doña Marta, mucha gente no hace ni siquiera eso, y su amabilidad significó mucho para mí». Javier sacó un sobre de su chamarra. «Por eso quiero darle esto». Doña Marta abrió el sobre y encontró un contrato. «¿Qué es esto?» «Es un contrato de remodelación completa de su casa, sin costo para usted. Nuestro equipo va a arreglar el techo que tiene filtraciones, va a reparar todas las instalaciones eléctricas que están antiguas, va a impermeabilizar los muros y va a renovar los baños y la cocina». «Javier, no puedo aceptar esto». «Sí puede, doña Marta. Es mi forma de agradecer lo que hizo por mí. Y además, es buen negocio para la empresa. Voy a usar esta remodelación como proyecto de práctica para los nuevos aprendices del centro de capacitación». Los ojos de doña Marta se llenaron de lágrimas. «Gracias, hijo. Gracias». 3 meses después,
la casa de doña Marta estaba completamente renovada. La remodelación fue supervisada personalmente por 3 de los graduados más recientes del Centro de Capacitación Técnica Valenzuela, bajo la dirección de Roberto. El día de la entrega, Javier llevó a Rodrigo para que conociera a doña Marta. «Señora Marta», le dijo Rodrigo, «quiero agradecerle a usted también». «¿A mí? ¿Por qué?» «Porque le dio techo a Javier cuando más lo necesitaba. Y sin esa ayuda que usted le dio, tal vez Javier no hubiera estado caminando por la colonia Condesa ese día cuando yo lo estaba buscando. Así que, en cierta forma, usted ayudó a que todo esto fuera posible». Era una tarde de viernes, 7 años después de aquel día, cuando Javier había ido a trabajar en la demolición de la casa de la colonia Condesa. Javier estaba en su oficina como director general, revisando los planes para la expansión a Guadalajara, cuando sonó su teléfono. «Javier, habla Rodrigo. ¿Puedes venir a la casa de la Condesa? ¿A la casa donde nos conocimos?» «Esa misma. Hay algo que quiero mostrarte». Cuando Javier llegó, encontró que la casa estaba completamente renovada. La fachada de cantera había sido restaurada profesionalmente, las ventanas nuevas mantenían el estilo original, y el jardín estaba bellamente cuidado. Rodrigo estaba esperándolo en la entrada. «¿Qué te parece?» «Es hermosa, señor Valenzuela». «¿Cuándo terminaron la remodelación?» «Hace 2 meses». «¿Y sabes qué? Nunca demolimos aquella pared de la cocina». «¿Por qué no?» «Porque decidí mantenerla como recordatorio. Ven, quiero mostrarte algo». Entraron a la casa y fueron directamente a la cocina. La pared estaba ahí, pero ahora tenía una placa de bronce instalada que decía: «En este lugar, en octubre de 2018, un albañil honesto salvó esta casa de un colapso estructural». Y con ese acto de integridad profesional, cambió no solo su vida, sino la de cientos de jóvenes que encontraron oportunidades gracias a su ejemplo. Javier Moreno, director general de Desarrollos Valenzuela. Javier sintió un nudo en la garganta. «Señor Valenzuela, yo...» «No digas nada todavía. Hay algo más». Rodrigo sacó un folder con documentos legales. «Esta casa ahora es tuya. Te la estoy regalando, junto con el terreno, y si algún día decides tener una familia, quiero que sea aquí, en el lugar donde todo comenzó». Javier no pudo contener las lágrimas. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada. Solo prométeme una cosa. Lo que sea. Que nunca olvides de dónde viniste, que nunca pierdas esa integridad que te trajo hasta aquí. Y que sigas buscando jóvenes talentosos que solo necesitan una oportunidad para demostrar su valor». «Lo prometo, señor Valenzuela». Los 2 hombres se abrazaron en medio de aquella cocina, en la misma casa donde 7 años antes un albañil sin hogar había decidido hacer lo correcto, sin saber que ese acto de integridad cambiaría su vida para siempre. 10 años después de aquel encuentro inicial, Javier Moreno estaba parado en el podio de un auditorio lleno de constructores, ingenieros y arquitectos. Había sido invitado como orador principal del Congreso Nacional de la Construcción, el evento más importante del sector en México. Cuando tenía 30 años, comenzó su discurso, perdí todo lo que había construido. Mi empresa, mi casa, mi camioneta, me quedé literalmente sin nada, durmiendo en cuartos de azotea, y en ese momento pensé que mi vida profesional había terminado. Hizo una pausa y miró al público de más de 1000 personas. Pero aprendí algo fundamental. Lo que realmente vale no está en las cosas materiales que puedes perder. Está en tu conocimiento, en tu integridad y en tu pasión por hacer las cosas bien. Esas son las cosas que nadie te puede quitar. En la primera fila estaban sentados Rodrigo, ahora de 77 años y ya completamente retirado,
y al lado de él los 20 supervisores y directores que formaban el equipo de liderazgo de Desarrollos Valenzuela. Entre ellos, Roberto ocupaba ahora el puesto de director de operaciones, el mismo que Javier había ocupado años antes. Desarrollos Valenzuela empezó hace 45 años con un albañil que ahorraba cada peso para comprar su primer terreno, continuó Javier. Hoy somos la constructora de vivienda de interés social más grande del Bajío, con 1.500 empleados y más de 1.000 casas construidas al año. Pero lo que más me enorgullece no son esas cifras. Javier presionó un botón, y en la pantalla gigante detrás de él aparecieron fotografías de cientos de jóvenes trabajadores. Lo que más me enorgullece es nuestro centro de capacitación técnica, que en sus primeros 5 años ha entrenado gratuitamente a 800 jóvenes en oficios de la construcción. El 85% de ellos ahora tienen empleos formales bien pagados y 50 de ellos han abierto sus propias empresas pequeñas. Las fotografías cambiaron para mostrar familias viviendo en las casas construidas por la empresa, y lo que más me enorgullece es saber que cada una de estas familias vive en una casa construida con calidad, donde sus hijos pueden crecer seguros, donde sus techos no se filtran, donde sus paredes no se cuartean, porque nosotros construimos con integridad. Al terminar el discurso, Javier recibió una ovación de pie de 5 minutos. Varios constructores se acercaron después para preguntarle sobre el programa de capacitación y cómo podían implementar algo similar en sus empresas. Esa noche, en la cena de gala del Congreso, Javier recibió el Premio Nacional a la Excelencia en Construcción, el reconocimiento más prestigioso del sector. Al recibir el trofeo, Javier llamó al podio a Rodrigo. Señor Rodrigo Valenzuela, fundador de Desarrollos Valenzuela, por favor acompáñeme. Rodrigo subió al podio con ayuda de un bastón, moviéndose lentamente pero con dignidad. Este premio no es solo mío, dijo Javier ante el micrófono. Es de este hombre que tuvo la visión de ver potencial donde otros solo veían a un albañil desempleado. Es de los 800 jóvenes que han pasado por nuestro programa de capacitación, y es de cada trabajador que día a día construye con integridad, sabiendo que su trabajo va a formar parte de la vida de familias mexicanas durante décadas. El aplauso fue ensordecedor. Al día siguiente, Javier regresó a la casa de la colonia Condesa que ahora era suya. Se sentó en la cocina, mirando la placa de bronce que Rodrigo había instalado 10 años antes. Sobre la mesa tenía 2 álbumes de fotografías, uno con imágenes de los primeros días, cuando trabajaba como supervisor, y otro con imágenes recientes de todos los proyectos y todas las personas cuyas vidas habían tocado. Su teléfono sonó. Era Francisco, uno de los primeros aprendices que había entrenado y que ahora tenía su propia empresa constructora con 20 empleados. Maestro Javier, necesito su consejo. Dime, Francisco. Estoy por firmar mi contrato más grande hasta ahora, un desarrollo de 30 casas en Pachuca, pero el cliente me está presionando para reducir costos usando materiales de menor calidad. Dice que nadie se va a dar cuenta. Javier sonrió. Era exactamente el tipo de dilema que él había enfrentado muchas veces. Francisco, ¿qué te enseñé sobre eso? Que nunca se compromete la calidad por el precio, que nuestra reputación es lo más valioso que tenemos. Exacto. ¿Y qué vas a hacer? Le voy a decir al cliente que o se hace con los materiales de calidad que yo especifiqué, o que busque a otro constructor. Perfecto, Francisco. Y si pierdes ese contrato por mantener tus estándares, no te preocupes. Otros contratos van a llegar de clientes que valoren tu integridad. Gracias, maestro. Sabía que me iba a decir eso. Después de colgar, Javier se quedó pensando en el ciclo completo. Rodrigo le había dado una oportunidad a él,
Él había dado oportunidades a Roberto, Francisco y cientos más, y ahora cada uno de ellos estaba dando oportunidades a otros. Se levantó y fue hacia su caja de herramientas, la misma que había cargado durante sus días más difíciles. Sacó su nivel de burbuja, el mismo que había usado para revisar la pared de la cocina 10 años antes. Lo limpió cuidadosamente, como había hecho cada noche durante los últimos 25 años de su carrera. El nivel seguía funcionando perfectamente, tan preciso como el primer día, porque una herramienta bien cuidada dura toda la vida, igual que una reputación bien ganada. Javier miró alrededor de la cocina renovada, recordando aquel día cuando había entrado por primera vez, creyendo que iba a un trabajo temporal de demolición. Nunca hubiera imaginado que aquel momento cambiaría su vida de forma tan profunda. Pero más que cambiar su vida, aquel momento le había enseñado la lección más importante, que el éxito verdadero no se mide en el tamaño de tu oficina o en el número de ceros en tu cuenta bancaria. Se mide en cuántas vidas tocas, en cuántas oportunidades creas, en cuántos ciclos de gratitud inicias. Y mientras guardaba su nivel en la caja de herramientas, Javier sonrió pensando que, en algún lugar de la ciudad, había un joven albañil caminando hacia su próxima obra, cargando su caja de herramientas, esperando el momento en que la vida le daría la oportunidad de demostrar su valor. El ciclo continuaba, y eso era exactamente como tenía que ser.